Para mí ha sido un privilegio, ¿no? El defender la camiseta de la selección. Juan Carlos Navarro ha sido un referente para mí desde pequeño. Ser campeón del mundo es que a mí me parece todavía increíble. Estuvo a un meñique de taponar y cambiar pues, uno de los mejores momentos de mi carrera. Por mi parte pues, hubiese sido un poco egoísta quitarle protagonismo de alguna manera a Rudy. Bueno, yo he vivido los momentos malos, ahora que estamos bien me apetece seguir viviendo esto, ¿no? Fuimos a cenar al de María en Madrid y en la misma cena me pasan a James Harden por teléfono y entonces fue como un poco... Si hubiese sido el condicionante el dinero hubiese estado en la NBA. ¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más a Time Out. Hoy estoy especialmente emocionado, Andrés. Estoy emocionado y un poco triste también, porque se acaba la temporada. ¿Pero de qué manera? Pero la acabamos por todo lo alto, ¿De qué manera? Porque tenemos hoy un invitado espectacular, un invitado mandarinero. Tenemos aquí a Sergio Llull con nosotros. Muchas gracias por venir. Nada, un placer, gracias por invitarme. ¿Qué tal estás ahora mismo así, a día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, descansando, aprovechando las vacaciones para estar en familia y la verdad que estoy muy bien. Nos decías que es tu primer podcast, ¿puede ser? Yo creo que sí, si no recuerdo mal, entrevistas he hecho un montón, pero... Oye, vamos a podcast charlar, como tal. Charla tranquilamente, distendida, de todo un poco. Y por empezar por el principio, acabas de terminar la liga, campeones de liga. El que más títulos tiene a nivel nacional de... Bueno, no sé cómo te sientes, cómo se siente ese título. Bueno, muy contento, ¿no? Siempre que acabas pues una temporada tan larga cumpliendo el objetivo de ganar la liga, pues te vas a casa muy contento, feliz y orgulloso por lo que has dicho, ¿no? Por lo del el jugador con más títulos nacionales, creo que era, y sí, el de más ligas ACB también. Y sobre todo cuando veo pues, a los nombres a los que he superado, ¿no? O sea, Clifford, Rafa Rullán, Navarro también. Total. Y bueno, yo creo que es una de esas cosas que le daré más valor cuando pasen unos años y me retire y pasen todavía más años y echaré la vista atrás y diré, wow. Por enumerar los títulos, son 9 ligas, 9 supercopas, 7 copas del Rey. Que lo dices así como si nada, ¿no? Son como números ahí, pero me parece una barbaridad. No sé si realmente, como dices, cuando pase el tiempo serás más consciente, no sé si lo asimilas tal cual, o sea, pasar por encima de esos nombres. Bueno, intentas asimilarlo, ¿no? Pero es difícil. Al final, bueno, sobre todo Juan Carlos Navarro ha sido un referente para mí desde pequeño, uno de esos jugadores que intentabas imitar, y luego pues cuando tuve la oportunidad y el placer de coincidir en la selección con él, pues todavía ese ídolo que tenía de pequeño pues subió 3 escalones más, ¿no? Cuando lo conoces personalmente pero sí que es cierto que al final no te da tiempo casi ni a saborear los títulos, ¿no? Ganas, celebras y ya estás pensando en el siguiente. Al final, cuando juegas en el Real Madrid, funciona así, ¿no? Y la verdad que sí, que cuando me retire probablemente pues miraré ya al palmarés tranquilamente en casa y... Revisaré ahí todo. A contarlas, ¿no? Y le daré contar más valor. ovejitas, contar trofeos, ¿no? A la hora de dormir. Yo te quiero preguntar, porque ¿crees que la clave para mantener el hambre año tras año y seguir ganando año tras año es esta mentalidad de el día siguiente a la celebración estar ya pensando en el siguiente título? Sí, por supuesto. Al final, cuando estás en el Real Madrid, se te exige eso, ¿no? Llegar a las finales en todas las competiciones que disputes e intentar ganarlas. Y personalmente, pues es una motivación cada título que viene, y yo creo que cuando ganas y sientes esa sensación de hacer el trabajo bien, esa satisfacción, ¿no? Por cumplir el objetivo, pues quieres repetirla cuantas más veces mejor. ¿Y cómo se traslada esas ganas de ganar a la gente que va llegando al club, a lo mejor a los nuevos jugadores, sobre todo a los más jóvenes? ¿Cómo lo transmites? Porque tú eres un tío que te gusta ganar, o sea, es que se te ve y además eres muy competitivo. Entonces, ¿cómo lo trasladas, esa mentalidad? Yo intento trasladarlo con el ejemplo, ¿no? Un poco, o sea, bueno, viene un fichaje y le dices, pues mira, tengo 9 ligas, 9 copas y tal, no les entra así, ¿no? Entonces intento que desde el primer día que me vean entrenar, pues sepan que la exigencia es máxima, que hay que darlo todo, que no sirve otra cosa, ¿no? Que dar el 100%, y bueno, he tenido la suerte también de
de convivir en el Madrid pues con Felipe Reyes, con Rudy, con el Chacho, pues que eran gente... Tremendo, ¿eh? Qué locura. que, claro, que a nivel de competitividad pues hay poca gente más competitiva que ellos, ¿no? Claro. Y con todo lo que han logrado. Entonces cuando viene uno nuevo y ve a Rudy Fernández en el primer entrenamiento tirarse al suelo a por un balón, pues dice, No me queda otra. me tiro yo también o no voy a jugar y no voy a saborear lo que es esto. Claro, hay un dato tremendo, bueno, dos, de hecho, que es que has ganado una competición nacional en cada uno de tus años de carrera, y van 14 consecutivos ya, y que tienes más títulos que temporadas disputadas. Yo esto no sé si lo sabías, entiendo que sí. Quiero preguntarte dos cosas. Uno, ¿cómo has conseguido todo esto? ¿Cuál es la clave del éxito para tu carrera? ¿Cómo lo ves tú? Y si te imaginabas que cuando empezaste a jugar podías conseguir algo así. Bueno, empiezo por la segunda, no me lo imaginaba, o sea, ni de lejos, ¿no? De hecho, para mí, lo he dicho muchas veces, era un sueño jugar en el Real Madrid, pero cuando era pequeño era eso, un sueño, porque ves los partidos por la tele y de repente pues empiezas a jugar bien, empiezas a crecer, pasé por Manresa, que creo que si no hubiese pasado por ahí probablemente hoy no estaríamos iniciándome en esto de los podcasts, ¿no? Y luego, pues en un club como el Real Madrid, pues te da eso, ¿no? Que pues compites en las 4 competiciones que hay para llegar lo más lejos posible y para intentar ganarlas. Al final, creo que es una consecuencia de estar en uno de los mejores clubes del mundo, que te permite eso, llegar a finales, jugar con los mejores y tener opción de ganarlas. Y hablando de ganar, siempre hablamos de ganar, porque tú tienes aquí la palabra ganar todo el tiempo, pero ¿cómo gestionas una derrota? O sea, ¿eres capaz de darle la vuelta a eso, coger esa frustración y llevarla hacia la victoria? O sea, ¿cómo eres capaz de gestionar eso? Porque creo que es más complicado en un caso como el tuyo, ¿no? Es en el que estás acostumbrado a ganar. Sí, es difícil y te digo que eso lo he ido mejorando con el tiempo, porque, vamos, antes... perder era pues que se acabara el mundo, ¿no? Incluso un partido cualquiera. Incluso jugando a la Play con mi hermano pequeño, si me ganaba era una rabieta, o sea, no lo aceptaba, ¿no? Yo tenía que ganar siempre y luego a nivel de baloncesto pues igual, ¿no? Si perdía un partido pues a lo mejor estaba 2-3 días dándole vueltas, medio enfadado, sin hablar... pero luego con el paso de los años pues aprendes que esto sigue, ¿no? Que no vas a ganar ese partido que has perdido porque estés enfadado 3 días o porque hagas cualquier tontería, ¿no? Al final esto es deporte, no me gusta nada perder, o sea, me sigue sin gustar, no es que no es algo que yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Pero en mi caso, pues hombre, juego para ganar, para hacerlo bien y también te diría que con el nacimiento de mis hijas me ha ayudado en eso, ¿no? El perder un partido y dices, bueno, yo lo he dado todo, hoy no ha podido ser y me voy a casa y están ellas para alegrarte un poco el día, ¿no? Y esa derrota. Qué bueno. Con una lista tan interminable de títulos, ¿tendrías alguno que te quedaras o que, si pensaras ahora mismo, alguno que te venga a la memoria? Sobre todo así con el club, más de, a lo mejor, con el Real Madrid. ¿Con el club? Sí. Hombre, con el club me quedaría con la Euroliga de la última, la de Kaunas. Es que es una sensación increíble, ¿no? Eso se decía que era el poder de la amistad. O sea, en plan, ¿por qué narices? ¿Cómo era posible que siguierais ganando, porque era una barbaridad veros competir? O sea... Sí, esa Euroliga fue muy complicada, además. Estuvimos pues eliminados contra el Partizan varias veces, volvimos, luego en las semis contra el Barça también tuvimos que remontar y en la final contra el Olympiacos fuimos casi todo el partido por detrás, menos al final. Entonces, locura. No sé, es que ¿cómo se explica eso? Suena tópico, pero tú juegas sueñas con jugar en el Madrid, lo consigues. Sueñas con ganar títulos, lo consigues. Y sueñas con meter una canasta de esas para ganar una Euroliga y pasa también, ¿no? O sea, es algo increíble, esa sensación de meter esa canasta. Y eso que en directo todavía quedaban 3 segundos, entonces yo cuando meto la canasta, o sea, digo bien, pero claro, quedan 3 segundos y juegas contra Olympiacos, claro. O sea, puede pasar de todo. Y así que cuando ellos fallan pues el último intento, ya sí que es una locura. Yo siempre he tenido la duda con los deportistas de élite, en concreto con los jugadores de baloncesto, cuando quedan tan pocos segundos, esta sensación de que verdaderamente el mundo se ralentiza, ¿es real? Sí. ¿Sí?
Bueno, personalmente sí, o sea, te hablo de mí, de mi experiencia personal, volviendo a la Euroliga de Kaunas, en ese tiro yo a Fall, al defensor, no lo veo. O sea, no me dio la sensación de que estuviera tan cerca. Y no oigo tampoco a la gente gritar, o sea, yo me concentro en lo que me ha dicho el entrenador que hay que intentar hacer, porque al final es baloncesto y tienes que improvisar un poco. Pero claro, luego viendo la repetición es que tuvo a un meñique de taponar y cambiar pues uno de los mejores momentos de mi carrera, que probablemente pues lo hubiese cambiado a uno de los peores, ¿no? El fallar ese tiro para poder ganar una Euroliga. ¿Se entrenan esas mandarinas que todo el mundo adora? Bueno, esos tiros mágicos o esos momentos, ¿los entrenas? Sí, o sea, los entrenas de cierta manera, pues medio en broma, ¿no? Con los compañeros, pues haces alguna competición de medio campo o acaba el entreno y tienes el balón y haces 1, 2, 3 Madrid y tiras de medio campo antes de irte, pues lo vas intentando entrenar. Yo lo que sí que intento también trasladar a los entrenamientos, pues cuando jugamos un partido y ese partido está empatado y tengo el balón, pues intento escoger la mejor opción, pues para que luego en el partido no sea todo tan nuevo, ¿no? Sí. Pero sí que se pueden entrenar. Obviamente hay algunas que influye el factor suerte, ¿no? Un poco, porque hay alguna que otra, como la de Valencia, por ejemplo, que esas pues se ven pocas. Sí, es difícil repetir. ¿Cómo es posible? Es difícil entrenarla incluso, yo creo. Pero se puede entrenar, claro. Y yo creo que eso también puede depender del momento, como dices, ¿no? Yo creo que estás pues jugando una final o unos minutos finales de un partido. ¿Cómo te afecta todo lo que es la gente? Ya no solo tu afición la que va contigo, sino todo lo que va en contra. ¿Te puede llegar a motivar mucho más para pues hacer esa mandarina y que entre? Sí, yo creo que sí. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me gusta un pabellón con ruido, ya sea en casa o fuera, ¿no? El año del COVID, que jugamos sin público, eso la verdad que era duro, ir a jugar un partido. Y mira que debería ser divertido, ¿no? Esperas, entrenas toda la semana para ir a jugar el partido el fin de semana, pero esos partidos pues eran duros. Pues estaba el pabellón vacío, escuchabas el balón botar, escuchabas de más a lo mejor al entrenador, que también había eco en la cancha, ¿no? Y eso ese año fue muy duro, ¿no? Y un pabellón, no sé, en Belgrado o en Grecia, que los pabellones están siempre llenos, con el público entregado, pues a mí personalmente me gusta mucho jugar en esos ambientes. Claro, veníamos hablando de la cantidad de títulos que has logrado, pero también tienes una cantidad de récords espectacular. Yo no sé cómo has conseguido mantener esa constancia constante, nunca mejor dicho, para poder colocarte como líder en una amalgama de características tremenda. Bueno, yo creo que eso es una consecuencia al final de estar en el Real Madrid, ¿no? Y de llevar tantos años aquí. Yo siempre he jugado igual, siempre intento pues dar el 100% y al final cuando juegas no piensas en récords, ni de más puntos, ni de más partidos, minutos, y al final he estado muchísimos años en el Madrid, muchas temporadas, y eso pues te da la opción de jugar con los mejores, de poder hacer pues buenos números a nivel individual y de conseguir títulos, que al final es lo importante. Claro. Y pasando un poco a hablar ahora en clave selección, yo te quiero preguntar cómo tomas la decisión de dejar a un lado la selección, porque yo creo que es algo muy importante también en tu carrera, que ahora hablaremos de toda esa trayectoria, pero ¿cómo fue el momento de tomar esa decisión? O sea, llegas un día y dices, ¿ahora? ¿O cómo ha sido ese proceso? No es de un día, para otro. Yo creo que no puedes hacer eso de un día para otro, ¿no? Pero probablemente te estarías equivocando. Al final es un proceso personal de pensar en, por un lado, lo que es mejor para ti y por otro lado también cuál es el mejor momento pues para que la selección pues pueda tener otro jugador joven que entre y que viva la experiencia que has vivido tú en todos estos años, ¿no? Y al final, bueno, es una decisión muy personal que me costó muchísimo porque bueno, yo con la selección he sido muy feliz, la verdad que juntarme con los amigos, ¿no? Cada verano para entrenar y para ir al torneo era brutal y al final pues bueno, piensas un poco en todo, ¿no? Ya tengo 3 niñas también y cada partido que te vas fuera de casa pues te dicen, ¿y cuándo vas a volver? ¿Y te vas a ir otra vez? Y cuando te ven ya con la ropa de viaje, pues ya
se entristecen un poco y eso también pesa mucho, ¿no? Y bueno, creía que era el momento adecuado para también descansar un poco, intentar alargar la carrera en el Real Madrid y así lo hice. Precisamente hablabas de cada verano. ¿Cómo te sientes al tener un verano libre al fin después de tantos años? No sé si vas a hacer algo especial o simplemente descansar, recuperarte para la próxima temporada. Sí, no tengo nada especial planeado, ¿no? Descansar, ir de vacaciones con la familia y poco más. Tendré que hacer algo de deporte, ¿no? Para que el cuerpo no se olvide de luego la pretemporada de lo que es. Pero no tengo nada especial montado. Hablabas también de, pues eso, de los veranos, de juntarte con la familia, nunca mejor dicho, porque tú fuiste un poco el padrino de ese, bueno, de esa palabra, de ese concepto. Cuando te lesionas, ¿cómo pensaste un poco en eso o qué significaba para ti ese grupo de personas? Bueno, para mí ha sido un privilegio, ¿no? El defender la camiseta de la selección. Yo creo que pues una de las mejores sensaciones que uno puede tener, ¿no? Llegar a defender la camiseta de tu país y además, como has dicho, con un grupo de amigos, porque al final era eso, ¿no? Yo creo que eso es una de las claves de todos los éxitos conseguidos con la selección, el buen grupo que había, esa piña que hacíamos, ¿no? Y más allá de que fuera pues un sacrificio el tener que perderte el verano para estar entrenando, y yo lo veía como un privilegio, ¿no? Y como una oportunidad pues de juntarnos y de pasarlo bien y luego encima ganábamos, ¿no? O sea, que era todo perfecto. ¿Crees que, perdona, pero crees que en cierta parte ese grupo de amigos, que todos hemos visto el privilegio que ha sido tener justo a ese grupo de amigos juntos, con una calidad tremenda, un talento increíble, hacía que en cierta parte unos a otros os alimentarais y fuerais mejores aún? O sea, ¿crees que el haber coincidido justo ese grupo hizo que aún fuera mejor? Sí, yo creo que sí, aunque estás hablando de una generación por eso, que ya de por sí a nivel baloncestístico era increíble, ¿no? El talento que esa generación tenía, sobre todo los jugadores del 80, ¿no? Y bueno, luego hemos ido entrando los demás, ¿no? Los que éramos un poco más jóvenes y recoges un poco ese testigo, ¿no? Al final ellos nos enseñaron a nosotros también cómo tenía que ser la selección, cómo tenía que funcionar todo, que no había excusas, que se tenía que dar siempre el 100% y nos enseñaron esos valores, ¿no? De los que tanto presumimos para defender la camiseta de la selección. Sí, precisamente tenemos esta temporada en el podcast, va a seguir introduciéndote en dinámicas de este mundillo. Tenemos una nueva sección que es la camiseta. Tú has traído una, nosotros ya teníamos aquí un par, así que quiero preguntarte qué significan estas 3 camisetas que tenemos aquí para ti. Bueno, esta creo que es la de mi primer año con la selección, en 2009, que, bueno, un cariño muy especial, ¿no? Porque era el año de mi debut y recuerdo que había un hueco porque se había lesionado Berni Rodríguez y no podía acudir con la selección, y entonces éramos 4 invitados y había una plaza, y entonces era como la jungla, ¿no? Es que el que quede vivo, claro, el que quede en pie va a entrar y vamos, yo vi la oportunidad y me tiré a por ella, ¿no? En ese momento, ¿quiénes erais? ¿Te acuerdas? Sí, estaba Saúl Blanco, Carlos Suárez y Guillem Rubio. Y bueno, lo que había era pues un hueco, digamos, de exterior, y bueno, recuerdo que pues, los 4 íbamos con mucha ilusión, muy motivados, y al final pues tuve la suerte de entrar y de vestir el número 12 porque era el que quedaba, el que había dejado Berni. Y al final, bueno, tienes que tener un poco de suerte, ¿no? Entre comillas, porque a nadie le gusta que se lesione un compañero y bueno, menos Berni, ¿no? Que es un fenómeno también como persona, y por esas circunstancias pues pude meter yo la cabeza ahí y quedarme pues hasta el día de hoy. Qué guay. Eso es una locura. O sea, eso también intentas transmitirlo a las nuevas generaciones, a los chicos jóvenes, que no es tan sencillo como parece a lo mejor, ¿no? Que todos tenemos como muy en la cabeza ese equipo, ¿no? Ese roster, pero al principio no era tan fácil. O sea, para ti no fue tan sencillo. Tuviste que pasar una serie de fases, por así decirlo, para llegar hasta ahí. Sí, hombre, no es fácil jugar con la selección. Al final entran 12 y creo que el nivel del jugador nacional pues es cada vez más alto, ¿no? Total. Y prueba de ello pues son los jugadores jóvenes pues que bueno, ahora se van a ir a la NBA, ¿no? Algunos de ellos. Creo que tenemos
un nivel muy bueno y yo desde aquí pues tampoco soy nadie para dar consejos, pero sobre todo que disfruten de la experiencia y que lo den todo, ¿no? Y yo creo que si uno lo da todo, pues puede ir luego tranquilo, entres en el equipo o no. Yo creo que los valores están claros, al final lo hemos tratado de transmitir también a las nuevas generaciones y estoy seguro que quedan muchos éxitos por venir. Hablábamos antes del título con el Real Madrid que más cariño tengas o que mejor recuerdes. Yo te quiero preguntar por el momento con la selección al que más cariño tengas. No tiene por qué ser una victoria, puede ser también una derrota. No, es que no ha perdido mucho. O sea, es que... Bueno, hemos perdido también. En juegos y tal se acepta... No, ahí es muy difícil elegir, pero claro, ser campeón del mundo es que a mí me parece todavía increíble. O sea, no... Es como que todavía no lo he asimilado, ¿sabes? O sea, ganas, que eres campeón del mundo, celebras, descansas un par de semanas y vuelves a empezar con el Madrid. Y entonces es tan rápido todo y tan vertiginoso que me parece brutal. Cada vez que hablo de ello es alucinante, quedar campeón del mundo. Claro. Y en un equipo además que no entraba en las quinielas, no entraba entre los favoritos, ¿no? Y fuimos avanzando, fuimos ganando partidos y el momento en que Rudy levanta esa copa al cielo, un momento de euforia absoluta y increíble. Y luego, claro, he tenido la suerte de vivir en directo también la semifinal de Pau Gasol en el Eurobásquet de Francia, ¿no? Claro, 27.000 franceses en un campo de fútbol. Y el tío mete 40 puntos y ganamos en la prórroga un partido que también y las tenía... celebraciones, Claro, que las celebraciones de Pau eran también una cosa Por eso te importante. digo que ese partido lo teníamos perdido también 2 o 3 veces y volvemos al partido con ese carácter tan nuestro, ¿no? Y conseguimos ganar pues contra pronóstico. Además ese partido nos permitía clasificarnos directamente ya para las Olimpiadas de Río y no sé, son momentos únicos. ¿Crees que en algún momento ha dejado de tener sentido esas victorias? O sea, como dices, es que realmente has ido encadenando muchas, es algo que talento se junta con suerte, de algún modo. Entonces, ¿crees que en algún momento ha sido como otra más? O sea, no así tal cual, pero como que ha dejado de tener sentido esa palabra. No, yo creo que no. Yo creo que tienes que valorar pues cada triunfo, cada partido. Creo que es muy importante, ¿no? No perder esa perspectiva de que vale, que es lo normal, entre comillas, ¿no? Porque parece que es fácil, pero yo siempre digo que los títulos se tienen que celebrar, si no, no tiene sentido, ¿no? Y al final, nosotros, durante todos los años en la selección, en mis años, nosotros íbamos a ganar, o sea, daba igual quién hubiera enfrente. Y en el Mundial, por ejemplo, sabíamos que a lo mejor no éramos los favoritos, pero nosotros, dentro de lo que es el equipo, nos daba igual. O sea, nosotros íbamos a jugar contra quien fuera, íbamos a ganar. En la final de Londres en 2012 contra Estados Unidos, nosotros íbamos a ganar, no íbamos a ver qué pasa. Total. Y nosotros preparamos el partido para ganar siempre, entonces... Con esa mentalidad y más el talento, más el carácter y lo juntas un poco todo y echas la vista atrás y ves el porqué de todos estos éxitos con la selección. Todos estos éxitos seguidos en gran medida por parte prácticamente todo el país. Cada vez que había un nuevo torneo, cada vez que había un nuevo partido, todo el mundo se quedaba obnubilado mirando la televisión. ¿Crees que habéis cambiado la forma de entender y la forma en la que la gente vive el baloncesto en España a través de los éxitos con la selección? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha enganchado muchísima gente al baloncesto a raíz de todos esos éxitos, ¿no? Obviamente creo que, claro, cuando ganas pues es más fácil ¿no? unirse al equipo y a la selección y bueno, gente que antes a lo mejor no seguía el baloncesto o no lo disfrutaba tanto, pues se acabó enganchando, ¿no? Y yo creo que sobre todo gracias a esa generación del 80 que ha sido una generación, yo creo, irrepetible. Claro. ¿Crees que, o sea, cómo viviste, porque hablabas de eso, ¿no? Que siempre teníais esa mentalidad de ganadores y yo creo que la gente, como bien dices, se ha acostumbrado a que ganéis todo. Justo en el último Eurobásquet había una sensación de que no se podía llegar a conseguir nada y conseguimos el oro. En ese momento, además, fue un momento difícil para ti porque tuviste una lesión. Y hubo el momento final donde Rudy se pone tu camiseta y levanta el trofeo. No sé qué significó eso para ti, cómo viviste ese momento.
Eso fue casi como ganar el europeo, ¿no? Porque que se acuerden de ti en un momento así de tanta felicidad, de que estás a mil cosas y se acuerdan de ti, y bueno, a mí pues me emocionó mucho en casa, ¿no? Yo creo que pues es como un título más para mí al final, pues significa que te echan de menos, que se acuerdan de ti y que tú personalmente como persona, ya no a nivel baloncestístico, sino como persona, pues estás haciendo las cosas bien para que ellos pues te tengan en cuenta y te echen de menos de esa manera. También te echaron, se vio que te echaron de menos cuando anuncias tu retirada con la selección. Todo el mundo hace un hueco en la agenda, vienen a acompañarte en ese momento y no sé, también cuéntanos un poco cómo viviste ese momento rodeado de esa familia. Sí, pues, al final son momentos muy bonitos, ¿no? Y que siempre recordaré con mucho cariño, porque además era un lunes a las 8 que obliga a la gente que a hacer noche en Madrid, a la que no es de aquí, y todos hicieron el esfuerzo de venir y de acompañarme en ese momento que era pues tan importante, ¿no? Para mí, para mi carrera, y bueno, yo desde el escenario pues veías la alineación de jugones que había y claro, y al final creo que eso es más importante que cualquier título, ¿no? El que como persona pues te tengan ese aprecio de alguna manera o pues quieran estar ahí simplemente, ¿no? Para apoyarte en un momento pues importante de tu carrera, un momento delicado también, porque al final decir adiós pues nunca es fácil, ¿no? Y creo que al final eso pues es más importante que lo que pueda ser un título. Claro, vienes de decir adiós y tu último torneo ya oficialmente, a no ser que haya una vuelta a la selección española en un futuro, tu último torneo fue en los Juegos en París. ¿Sentías ya que podía ser lo último que jugaras con la selección española o los viviste como unos juegos más a disfrutarlos y ya se vería luego lo que pasaría? Bueno, yo tenía, bueno, de hecho esta es la camiseta, ¿no? Sí, la otra de ese último torneo, y yo en ese torneo ya tenía, o sea, ya le estaba dando vueltas y lo tenía más o menos claro, no lo tenía decidido del todo, pero sabía que bueno, al verano siguiente venía un europeo, que bueno, sigo cumpliendo años, ¿no? Al final es ley de vida y en mi cabeza pues tenía pues que a lo mejor era el momento, ¿no? Para dejar paso pues a jugadores más jóvenes que pudieran coger experiencia con un europeo y al final pues lo tenía sin porcentaje, pues a lo mejor 80 o 90% decidido ya, ¿no? También, pero también creo que por mi parte pues hubiese sido un poco egoísta quitarle protagonismo de alguna manera a Rudy, ¿no? Que al final era como la despedida de Rudy, él ya había anunciado que era su último torneo con la selección y entonces yo no tenía 100% decidido y tampoco creo que fuera el momento de decir nada ni de anunciar nada durante esa preparación. Sí, tienes que recordar, son muchos años con la selección, quedarte con un momento positivo y uno negativo, o sea, uno que a lo mejor lo pasarás un poco mal dentro de la selección, ¿con qué dos momentos te quedarías? Bueno, positivo es fácil, el Mundial, ¿no? Yo lo he dicho antes, que es el campeón del mundo. Es que además cuando os ponéis las cintas esas en la cabeza, en plan... Sí, no, es increíble. Y es que es increíble, además hacerlo dos veces, ¿no? Total. En un corto espacio de tiempo, en 2006 y en 2019, no sé, a mí me parece alucinante no sé, hay muchos momentos muy buenos, muchos títulos, luego claro, te cuelgan una medalla olímpica y es que también es brutal, ¿no? Y ya te da igual que sea de plata, ¿no? Incluso. No, ¿ves? Por eso te pongo el Mundial antes, porque es campeón, pero claro, a mí me pones la plata olímpica y en ese momento digo... Estoy cabreado. Pues puedes quedártela. Claro, no, tampoco la voy a rechazar, sé que cuesta mucho y que no todo el mundo puede conseguir una medalla de plata, ni siquiera estar en disposición, claro, ¿no? De luchar por ella. Y obviamente se le da mucho valor, pero claro, a los 5 minutos de acabar el partido Ya, es como... es una medalla, es una derrota al final, ¿no? Y sí que con el tiempo le damos mucho valor, igual que al bronce de Río, pero claro, por eso te pongo primero el Mundial antes de las medallas, pero soy consciente de que es una pasada también conseguir una medalla olímpica. Y el peor momento yo creo que fue la lesión. Al final nadie se quiere lesionar, obviamente, pero claro, cuando es una lesión
tan grave, que tengo que estar tanto tiempo sin hacer lo que más me gusta, que es jugar al baloncesto, pues siempre pues son momentos difíciles, ¿no? Y bueno, cuando pasa en Tenerife, yo al instante ya sabía que me había roto, que me había hecho una avería importante y también después de todo eso viví uno de los mejores momentos con el Madrid, ¿no? A raíz de esa lesión, que fue mi vuelta a las canchas después de 8 meses y medio, y ese momento en el Palacio no se me olvidará nunca, ¿no? El tercer partido de playoff de Euroliga contra Panathinaikos, el campo lleno y todo el mundo con las manoplas, con mi cara, ¿no? Y ese momento de la presentación y cuando me quito el cubre y todo para saltar a la cancha, todo el mundo en pie aplaudiendo. Ese momento para mí es único, o sea, no lo olvidaré. De hecho, se me sigue... Es que es una locura, Sí, o sea, sí, si sí, lo piensas... pero claro, si no hubiese tenido uno de mis peores momentos, que fue la lesión, pues no hubiese vivido uno de los mejores, ¿no? Entonces, Claro. al final las cosas pasan y hay que afrontarlas y hay que seguir para adelante. En esos 8 meses y medio de lesión, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿El momento justo posterior a la lesión o cuando tienes que empezar la rehabilitación, que entiendo que es cuando el cuerpo quizá más está en contra de fortalecerse? Sí. No, yo diría, o sea, el momento, según me lesiono, ese momento es malo porque sabes que... ¿Tú ya sabías que ibas a estar, o sea, ya te diste cuenta que ibas a estar mucho tiempo fuera? Sí, porque yo noto un crack en la rodilla y se me traba enseguida y ya viene el doctor a hacer de las pruebecitas esas que por desgracia hacen y él también lo vio claro y bueno, ya sabíamos que... Y luego la operación y los días siguientes son jodidos porque no te puedes mover, estás ahí con la pierna, con las muletas y no me había operado nunca también, pues era un poco el nerviosismo de esas primeras veces, pero el primer mes ni tan mal, porque me tumbé en el sofá, me puse a ver series, a leer, a jugar a la Play, a hacer cosas que a lo mejor en el día a día pues no se llevaba mucho tiempo sin hacer tranquilamente, ¿no? Y ahí estuve bien. Y luego ya cuando empieza la recuperación, pues hombre, es un trabajo duro porque son muchos meses y ves a tus compañeros ir a entrenar y a jugar y viajar y competir y tú estás ahí viéndolo desde la barrera, ¿no? Y sobre todo al principio que no puedes casi tocar el balón porque no puedes hacer nada más que gimnasio, vas en muletas al gimnasio, eso es un poco... La logística es un poco complicada. Has convivido con muchas generaciones en la selección, sobre todo has tenido, bueno, pues esta que decíamos, la generación que nos ha enamorado, yo creo, a todos, sí, a toda esta generación, y luego has vivido también la entrada de los jugadores más jóvenes. ¿Qué destacarías un poco de eso que viviste y qué destacas de los que vienen nuevos? Bueno, de lo que viví destacaría pues el hambre que tenían, ¿no? De darlo todo, de ganar, y sobre todo también esa serenidad y esa experiencia a la hora de... Pues normalmente cuando en 2009 yo entro en la selección, en esos primeros años las primeras fases nuestras eran horribles, o sea... De hecho, ese primer año nos está a punto de eliminarnos, creo que fue Gran Bretaña, de la fase de grupos, y luego acabas ganando el europeo con mucha solvencia, además, porque la fase final arrasamos en 2009. Pero claro, esa paciencia, esa experiencia, ¿no? de saber que todo va a ir bien, de que cuando llegue el momento vamos a estar preparados y lo vamos a hacer bien, pues es algo que me impactó, ¿no? Yo estaba ahí el primer año y decía, hostia, que nos van a ganar estos tíos. Tú ansioso, claro, ¿no? Y veías las caras de los demás y estaban medio tranquilos, ¿no? Como, porque claro, ellos ya habían vivido esas situaciones, claro, ¿no? Esa experiencia. Es lo mismo que si me pasa a mí ahora, pues claro, reaccionaría de otra manera que en aquel entonces, ¿no? Y a las generaciones nuevas, bueno, pues les diría que lo den todo siempre, al final, porque creo que pues hoy en día lo tienen todo a mano para triunfar, entre comillas, ¿no? O sea, tú quieres ir a entrenar y tienes ahí un entrenador preparado, tienes el pabellón acondicionado para ti, tienes el gimnasio pues las 24 horas del día, entonces lo tienes todo para
para llegar. Obviamente luego pues hay diferentes factores, ¿no? Que confíen en ti, pues que tengas esa pelín de suerte, ¿no? Pero sobre todo les diría que no den nada por hecho y que no se acomoden de ninguna manera, ¿no? Porque creo que claro, un jugador joven no puede acomodarse. Total. No sé, yo creo que tienen que ir siempre a por más y no cansarse de entrenar, de mejorar y al final no creerse que lo saben todo enseguida, ¿no? Sino que al final esto es un proceso y yo con 37 años sigo aprendiendo, ¿no? Jugando a baloncesto, entonces creo que tienen que darlo todo y ir siempre a por más. Lo comentabas tú antes de jugadores jóvenes que ahora van a llegar a la NBA, como Hugo, por ejemplo. Sí. Muchos de la generación que comentábamos antes, la generación dorada, jugaron en la NBA, pero tú no. Y me gustaría empezar este siguiente bloque preguntándote precisamente por esto, en el sentido de cuán cerca estuvo esa posibilidad de irte a los Houston Rockets, que es yo creo de la que siempre se habla, y qué te hizo apostar al 100% de quedarte en el baloncesto europeo, y no sé si te arrepientes incluso de hacerlo. No me arrepiento para nada, no me arrepiento para nada, pero al final fue mi decisión y es la decisión acertada porque es la mía, ¿no? Entonces, obviamente pues hay opiniones muy variadas sobre eso y yo las entiendo todas, pero yo personalmente había hecho un año muy bueno, el equipo, pues en el equipo estábamos ganando, estábamos en ese ciclo ganador, ¿no? Y estuve cerca de irme, la verdad. ¿Sí? A lo mejor... Estuviste allí, de hecho, viajajaste, ¿no? Y todo. No, a Houston no fui. No, vinieron ellos, o sea, los entrenadores, general manager y todo, a intentar convencerte. Sí, vinieron, de hecho, vinieron a cenar, fuimos a cenar al de María en Madrid y en la misma cena me pasan a James Harden por teléfono y entonces fue como un poco... Y tú, bueno... Claro, yo salgo de esa cena y llamo a mi representante y digo, nos vamos. O sea, claro, me la han pintado de una manera que es que... Me ha llamado James, ¿no? Te claro. la barba como él también. ¿Qué entonces, te dice James Harden por teléfono? No, o sea... pues me dijo que era una gran oportunidad, que me iba a encantar eso, que lo iba a hacer bien, que como que necesitaba un tipo como yo, no sé, pues intentando convencerme de alguna manera, ¿no? Y ya está, yo le di la enhorabuena porque era una temporada que él había jugado de locos también y nada, estuvimos 3 minutos 5 hablando y dejé el teléfono porque también mi inglés tampoco era muy fluido, ¿no? Entonces, claro, él con el inglés entre la barba y el inglés cerrado y tal, pues había cosas que yo le decía yes y no la acaba de entender, pero entonces yo salgo de ahí casi convencido de irnos, pero claro, se lo comunicamos al Madrid de alguna manera que mira, que Sergi está por irse y luego pues, me llama Florentino también, me mejoran el contrato, me dan un contrato de 6 años, mejoran las prestaciones económicas también. Obviamente no se acercaba a lo de la NBA porque eso es una locura y hoy en día más todavía, ¿no? Pero claro, al final lo pones todo en una balanza y mi balanza pues se decantó por quedarme, por seguir en ese ciclo ganador. Yo estaba jugando bien aquí. Yo estuve también al principio, cuando no ganábamos títulos, no solo no ganábamos, sino no llegábamos a las finales. Claro. Yo recuerdo que nos eliminó Baskonia de unas semifinales de Liga, Bilbao nos eliminó de una fase de grupos de Euroliga también. Entonces... Bueno, yo he vivido los momentos malos, ahora que estamos bien, me apetece seguir viviendo esto, ¿no? Compitiendo, luchando por 4 títulos, no sé, fue ponerlo todo en una balanza y decidir. ¿Crees que si hubiera llegado la oferta de Houston con el dinero que se maneja ahora en la NBA, habría sido más difícil la decisión de quedarte? Porque, quiero decir, mejorando evidentemente la oferta que te podrían hacer los Houston Rockets, porque hay cifras que marean ahora en los contratos NBA. Sí, pero... O sea, de 7 millones a 13 millones, me refiero que... ¿Qué valoras? O sea, hay diferencia, obviamente, ¿no? Son 6 millones de diferencia, pero claro, es que 7 millones son una barbaridad también. Sí, que tienes que poner en valor. Claro, yo o sea, el dinero no fue... Si hubiese sido el condicionante el dinero, hubiese estado en la NBA.
Entonces no... De hecho, creo que ahora mismo, o sea, en ese momento yo creo que hubo mucha crítica de ¿por qué no se va a la NBA? Porque antes era como todo el mundo tiene que ir a la NBA, ahora está pasando un poco el efecto contrario, ¿no? En plan, todo el mundo se quiere ir a la NBA, no queremos que se vayan todos a la NBA. Entonces, yo creo que es un poco también dependiendo del momento que se vive y, sinceramente, al final creo que tomaste esa decisión y ha sido la correcta. O sea, el tiempo ha demostrado que ha sido la correcta, ¿no? Yo creo. Hemos escuchado también hace poco a Ricky, por ejemplo, decir que a lo mejor no hubiera, no sé, hubiera estado mejor si se hubiera quedado, no lo sabemos, pero creo que es una decisión que el tiempo ha dado la razón. Sí, no sé, yo al final vi ayer también la entrevista de Ricky y claro, él lo dice en un momento, ¿no? Justo. Dice, yo me voy a la NBA porque es como lo que tengo que hacer. Justo. O sea, es la dinámica que yo tengo y el siguiente paso que los cánones dicen que hay que hacer es ir a la NBA. Pero claro, ¿a costa de qué? Yo creo que al final cada uno tiene que tomar la decisión pensando en la felicidad, ¿no? De cada uno, aunque suene egoísta, pero Total. es así. O sea, tú no te puedes ir a la NBA por el qué dirán o no ir a la NBA por cualquier otra razón, ¿no? Vayas o no vayas. O sea, la decisión que tú tomes tiene que estar supeditada a tu felicidad y a donde tú crees que vas a estar mejor y vas a ser más feliz. Obviamente eso es fácil a veces decirlo, ¿no? Claro, y al momento de hacerlo pues no es tan sencillo. Yo te he dicho, estuve a punto de ir para allá, ¿no? Y al final pues mi balanza se decantó por quedarme y no me arrepiento y no me arrepentiría tampoco si al año siguiente el Madrid pues no me renueva o tengo que jugar en otro lado, ¿no? Porque al final es mi decisión y es lo que yo creo que va a ser mejor para mí. Claro. Hablábamos ahora de Ricky, hay otros casos de jugadores que se fueron a la NBA y quizá no acabaron de funcionar del todo, Usman Garuba, Campazzo, otras leyendas del baloncesto europeo como Teodosic, por ejemplo, Spanulis. ¿Crees que tu carrera se ha quedado menos manchada, no sé si manchada, pero al haber sido toda en Europa tan ganadora, sin ese pequeño bache quizá por haberte ido a la NBA, puede ser incluso una carrera mejor preparada? No sé si has visto también el caso de otros compañeros de profesión y has dicho, pues mira, yo creo que se tendría que haber quedado en Europa. Sí, yo creo, y de hecho en la balanza que te digo de antes, uno de los contras de ir ahí era que Navarro había estado un año y había vuelto. Spanulis se había pasado por un par de equipos, creo, y como sin pena ni gloria, por hablar claro. No sé, Bodiroga no había ido, Teodosic había ido, había jugado un partido bien, pero era como que si estoy hablando de estos 3, 4 que te he dicho, o sea, a nivel talento y tal, o sea, son muchísimo mejores que yo. Entonces, eso era uno de los contras, diciendo, si estos tíos van ahí y no cuentan con ellos, no juegan o otro se vuelve enseguida, pues era una de las razones también por decir, o sea, yo ahora estoy aquí ganando, estoy bien, jugando bien, con la confianza del entrenador, disputando títulos, que al final lo que yo quería era ganar. Y eso pues pesó también en mi decisión. Yo creo que también, o sea, es que es un factor como a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo yo creo que lo pienso ahora y digo, un jugador joven sobre todo, el tener esos minutos con los que pueda demostrar en pista creo que es muy importante. Por ejemplo, el caso de Hugo, sí que es verdad que yo personalmente creo que es un jugador muy atlético, con un montón de capacidades y que creo que puede llegar a demostrar algo, pero vamos a ver también un poco qué pasa, ¿no? Si le dan esa oportunidad, que yo creo que es lo más importante. Y si hablamos de dominar un poco Europa y la NBA, pues tenemos que hablar de Pau Gasol. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace a Pau Gasol tan especial? O sea, tenerlo de cerca, porque al final Pau Gasol para mí es como un tío que veo y es aura pura, ¿no? Entonces es como que lo veo tan lejos, es como aura. Entonces, tenerlo cerca en el día a día, ¿cómo es? Bueno, él va con esa aura todo el día, o sea, duerme con el aura. O sea, por mucho que ponga las cortinas, en su habitación siempre hay luz, ¿no? Pero claro, luego en las distancias cortas, pues es un fenómeno, porque yo creo que él también se relaja, ¿no? A la hora, pues no sé, las comidas, las cenas con la selección, el entrenar con la selección, pues le deja un poco ser el Pau de verdad, porque al final, pues cuando está en un acto, en otro, pues tiene que poner un poco, se pone el traje más serio, más todo como no sé, como más
Todo organizado. Robotizado un sí. poco, organizado y luego bueno, es un auténtico fenómeno y lo veías eso un poco, ¿no? Cuando pues viene de atender a la prensa, de hacer 5 anuncios con no sé quién, tal, no sé qué, y se sentaba en la mesa y él como que también se relajaba un poco y la verdad que es un fenómeno, un fenómeno. A mí me ha ayudado muchísimo, tanto él como Juan Carlos, bueno, Felipe, Raúl López, toda claro, esa generación. Te pones a decir jugadores y creo que estamos aquí hasta mañana. Sí, sí, no pararíamos, no pararíamos, pero ya me considero un privilegiado por haber coincidido Claro. con tanto jugón. Eso te iba a decir que tienes muchísima suerte, ¿no? De coincidir con varios. También coincidiste con Doncic, hablando un poco también de la NBA. ¿Sigues en contacto con él? Sí, sí, sí. ¿Y cómo le ves un poco en la NBA? Porque, bueno, para todo el mundo yo creo que está claro lo jugón que es, pero ¿cómo le ves tú habiéndolo tenido también cerca? Bueno, yo le veo muy bien, yo le veo muy bien. Él está disfrutando, acaba de ser padre ahora Sí. hace poco también y bueno, ninguno dudaba de que iba a jugar muy bien en la NBA. Lo que no esperábamos era que la reventara como la está reventando, ¿no? Y con estos números y no sé, y a veces sale alguna estadística de estas de triples, dobles y tal, comparándolo con alguna leyenda también de la NBA de las antiguas y claro, es alucinante lo que está haciendo. Y bueno, vino antes de acabar la liga regular Sí. a ver un partido, fuimos a cenar y bueno, él está bien, está tranquilo y es un chico tranquilo también fuera del campo. Y con ese cambio de Dallas por Los Ángeles, entiendo que también vosotros, que sois personas que sois cercanas a él se le ha visto que no ha sido un cambio fácil. De hecho, han salido imágenes del momento en el que le traspasan y el móvil destrozado o no lo siguiente. Por lo que sea. Además, con el tema de la casa nueva que habían comprado en Dallas, no sé si él os ha contado cómo ha vivido eso. Entiendo que quizá ahora mejor, pero el cambio no ha tenido que ser nada fácil. Bueno, yo creo que no, porque al final la NBA pues es eso, ¿no? Por muy buenos que seas, sigue siendo un cromo. Y si claro, ¿quién se esperaba el traspaso de la mega estrella de un equipo que además está identificado con la ciudad, con Hay un el día público? internacional de Luka en Lo Dallas. decía todo el mundo, que si había alguien intransferible era Lucas. Y ya Claro, está, ahora el es todo, traspaso de ahora Luka. es todo. Si el que es intransferible Lo cambia. acaba de ser traspasado, pues claro, ¿a quién está a salvo, no? Claro. Nadie, ¿eh? Y entonces él, pues bueno, es un momento complicado, ¿no? Porque tú estás muy a gusto en un sitio, tanto en la ciudad, con tu familia, pues estás jugando un nivel brutal. De hecho, llegó con Dallas A las finales a finales Sí, él solo. Entonces, claro, son cosas de esas que pues no tienen mucho sentido, ¿no? Pero al final, pues mira, te tienes que adaptar y no te queda otra que hacer las maletas e irte a Los Ángeles, ¿no? Y él, bueno, que podía ahora haberle está... pasado peor el traspaso. Bueno, Quiero sí, decir, va a sí, acabar no jugando en los conozco- Lakers con LeBron James. No Yo creo que conozco- si le dieran espacios de traspaso, quizás sería el mejor. Sí, bueno, obviamente hay otros equipos no tan competitivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ciudades imagino que peores también que Los Ángeles, aunque no las domino todas, pero al final es un cambio y te tienes que adaptar, ¿no? Y yo creo que ahora ya él está adaptado y el año que viene pues la va a volver a romper seguro. Coincidiste con él, que se le veía ya desde pequeño que iba a ser un fuera de serie. Has coincidido también ahora en la selección con muchos de estos jóvenes que entran. No sé si hay alguno que te llame especialmente la atención o que digas, este tío promete. Algunos de ellos, no sé a quién nos puedes mencionar. Bueno, hay muchos que prometen. El propio Hugo, aunque yo creo que Hugo ya es una realidad, ¿no? Ha hecho una temporada muy buena. 100%. Y no sé, a Daimara también creo que vino con nosotros y es un jugador interesante. Izan Almansa, pues también se le ven cositas, ¿no? Pero claro, siempre y cuando pues sigan con esa exigencia de entrenar, de querer mejorar, Lo que decías antes, claro, de no conformarse. de no conformarse, de no acomodarse, ¿no? Porque ahora también pues en España vamos a tener un problema entre comillas, ¿no? Sí. Porque la NCAA ya deja pues pagar, claro, cifras astronómicas por chavales de, no sé, 17, 18 años tendrán, ¿no? Y Ahí sí que es difícil, yo creo, tomar decisiones. es muy difícil porque tú con esa edad no estás preparado para tomar esa decisión. O sea,
Bueno, lo veíamos justo con Adaimara, yo creo, cuando toma la decisión y luego él mismo lo ha dicho, ¿no? En plan, yo en los entrenamientos me veo bien, el entrenador me ve bien, pero luego a lo mejor no tiene pues esos minutos, pero al final es difícil, yo creo, rechazar este tipo de... un chaval de 17, 18 años y a la familia pues dicen, hostia, pues no ve nada más, ¿no? Dinero, universidad y Estados Unidos, es difícil decirle que no a esas cosas. cosas. Claro, entiendo la tentación, ¿no? Pero bueno, al final cada uno tiene que tomar su decisión y todas son válidas. Cada uno tendrá pues, su opinión, ¿no? de lo que hubiese hecho en ese momento, pero creo que cada uno personalmente tiene que tomar esa decisión. Y ver qué pasa. Sí. De esta nueva generación, ya lo decíamos antes, tus mandarinas van a desaparecer, al menos las tuyas particulares, se echará mucho de menos. Si tuvieras que decir un sucesor que podría continuar ese legado de tiros imposibles, porque las mandarinas son muy difíciles de replicar, ¿quién crees que podría hacerlo? Pues buena pregunta. Es un peso muy importante en la persona a la que elijas. Sí, es una buena pregunta. La verdad no había... Un gran poder no me lo había planteado nunca. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Tiene que ser alguien pues valiente, alguien bueno, con un poco de experiencia también, ¿no? Pero no sé, ahora mismo no me sale... No quiere poner presión a nadie. No, tampoco. Bueno, creo que Darío, en los instantes finales, Darío Brizuela siempre puedes contar con él. Es un tipo que no se arruga y que siempre va a intentar estar ahí para tomar esa responsabilidad y... Bueno, cogería a Darío a lo mejor. En este año que tenemos Eurobásquet, un poco cómo ves las sensaciones del equipo, cómo ves también esas nuevas entradas de nuevos jugadores y demás, y qué crees que podemos hacer en este torneo. Bueno, yo veo bien un equipo compensado como siempre y bueno, aparte que luego Sergio pues, se encargará de exprimir al máximo las virtudes del equipo, ¿no? Y luego pues hay que hacer una buena preparación y luego el europeo pues nos pondrá en la posición que merezcamos, ¿no? Yo creo que hay que confiar en estos chicos, ya han demostrado muchas veces, sobre todo en esas ventanas clasificatorias también, que no son partidos nada fáciles, que están sobradamente capacitados, ¿no? Para jugar un torneo de estas características, aparte que hay jugadores que ya lo han jugado, ¿no? Y tienen que hacer valer también esa experiencia para intentar llegar, como siempre, lo más lejos posible. ¿Quién crees que puede tomar un poco el mando o ser un poco la cara visible de esta selección, un poco el que comunique vuestra forma de ganar en este grupo? Bueno, yo creo que no va a ser una persona solo, nunca ha sido una persona, ¿no? Al final siempre hay 3, 4 jugadores que tienen más experiencia en estos torneos y que tienen que ser pues los que den un paso al frente, ¿no? Y les expliquen a todos y les guíen un poco y les ayuden, ¿no? a afrontar el Eurobásquet en las mejores condiciones. Claro, en un Eurobásquet en el que en fase de grupos son Chipre, Italia, Georgia, Grecia y Bosnia, no es un grupo facilito. No sé tú, ¿quién crees que puede ser el más complicado? Y si un grupo tan difícil se afronta con más motivación que un grupo más fácil, tú que has estado presente en torneos de muchos tipos distintos. Bueno, yo creo que Grecia, pues, bueno, no sé si han salido los rosters, la verdad que estoy de vacaciones y todavía no he visto mucho. No han salido todavía. No. Entonces depende un poco también, claro, si va Antetokounmpo, pues claro, la Grecia cambia bastante, ¿no? Pero bueno, Grecia, Italia siempre compiten, creo que Bosnia puede ser un poco el tapado, ¿no? Que ya han jugado el anterior Eurobásquet y no hicieron un mal papel compitiendo con equipos que les tocó un grupo complicadísimo. Y bueno, yo confío en que España pues esté ahí, ¿no? Al final un Eurobásquet pues parece una competición muy corta, pero es larga, ¿no? Es de día a día, de pensar en ese primer partido y luego intentar ir de menos a más. Y te separas ahora de la selección y el próximo Eurobásquet es aquí en España. Para un verano en casa que podías pasar. Lo que pasa es que van a ser dentro de 4 años, entonces no veo una vuelta ahí en anunciar plan, la vuelta, sí, a lo mejor no... Como el Jordan, ¿no? No es el momento, ¿no? Con 42. Bueno, sí, mira Marceliño cómo está el tío. Pégale un toque, no sé, dile a ver cómo... Se pase sus secretos, ¿no? El Marceliño staff, como en Space Jam. Pero... ¿Te gustaría tener la juventud eterna para jugar un Eurobásquet aquí en España? Sí, por supuesto que me gustaría. Y, bueno, tuve la oportunidad de jugar el Mundial en casa en 2014, aunque no saliera
demasiado bien, ¿no? Ahí lo hicimos al revés, la fase de grupos fue espectacular y luego en cuartos pues nos fuimos nos quedamos en casa, ya estábamos aquí y eso fue pues una de las decepciones, ¿no? Entre comillas, de mi etapa con la selección, porque al final, claro, todo el mundo hablaba de España, Estados Unidos en una hipotética final y al final pues el baloncesto es lo bonito que tiene, ¿no? Que puede pasar absolutamente de todo. Pero espero que no vuelva el gafe de la sede, ¿eh? El gafe de la sede, en plan de ser esperemos que no. Además, yo creo que tiene que ser una motivación, ¿no? Sí. El poder jugar un europeo en casa, con la afición, con los pabellones llenos, seguro, porque a la gente pues le encanta el baloncesto y les va a apoyar a muerte seguro. Pero bueno, quedan 4 años todavía y queda mucho. Y ya por cerrar, una curiosidad mía, porque tú eres un tío obviamente que le gusta ganar y yo creo que hay una modalidad que es el 3x3 que se gana todo el tiempo, ¿no? En plan, quiero decir, lo he hablado mucho esto con los equipos, por ejemplo ahora hace poco con los campeones del mundo, que hemos sido campeones del mundo, ¿sabes? Que no tiene sentido. Y una de las cosas que dicen que les engancha es eso, el que ganas, porque tú en un torneo puedes ganar muchas veces y en muy poco tiempo. Entonces claro. es engancha, es adictivo. No sé si te ves tú en el 3x3. Pues mira, con Rudy hemos hecho más de una broma sobre eso, ¿no? Sobre Los Ángeles 2028, ¿eh? Sí. De cambiarnos al 3x3 y que juegue sus, no sé, 7º, 8º Juegos Olímpicos, no sé cuántos ha jugado, ¿no? Eso y siempre hacíamos la broma, con todo el respeto a los campeones del mundo actuales, ¿no? Que no queremos quitarle sitio a nadie. Eso tenéis que ir a pegaros primero con ellos ahí a por que eso se te digo, curtan. Y viéndolo por la tele es que me canso de verlo. No quiero imaginar jugarlo, porque ya es que no te dejan ni coger el rebote tranquilo cuando hay canasta. Es increíble. Es inviable. Es súper dinámico, o sea, para espectadores es muy bonito de ver. Pero la adrenalina. Y bueno, ahora con este último éxito, más el éxito de las chicas también, que tienen una trayectoria increíble, ¿no? en esa modalidad y bueno, ha pegado fuerte 3x3 y bueno, siempre que el baloncesto pues estén en los periódicos o en las redes sociales, pues que siga, sí. Genial. Para acabar tenemos un reto, te lo hemos comentado antes fuera de cámara. Creo que es un momento, sería Rudy, tú y quién más meteríais en el equipo. ¿Habéis hablado de equipo? No. De 3x3. Un 2x3, lo veis bien, ¿no? Uno así, un poco un pivot ahí. Tenemos que ser 4 o 5 para que nos dejen hacer. Marc tendría que entrar, sí, porque Marc también está metido. Exacto, y que le mola mucho. En equipos 3x3. Y me faltaría un cuarto. Sería Rudy, Jul, Marc. ¿Y a quién metes, eh? O sea, joder, a mí Brizuela. Brizuela podía entrar. Sí, para sí. esta No, dinámica. Ricky podría entrar también ahí. Ricky... Repartiendo ahí la magia. Claro. Con 3x3 Ricky ve el campo más grande todavía. Si ya 5 contra 5 te daba esas asistencias, 3x3, imagínate lo que puede hacer Ricky ahí. Me molaría. Me gusta. Quiero verlo. Es una petición. Hay que verlo. Aquí en esta vida no se puede decir que no a nada. Por acabar, como decía, tenemos un nuevo reto. Yo creo que es el más raro que hemos hecho. Porque sí, esto es espectacular. Es especial para ti, para acabar. Lo he guardado para mí, ¿no? Más raro, muchas gracias. Tienes un minuto, ¿vale? Para que te estrenes. Te damos un minuto para que nos respondas y escojas entre 2 cosas, ¿vale? Te vamos a dar a escoger en un concepto 2 cosas distintas. Capitales de... No. Vale. Capitales de lugares donde hayas ganado títulos. No. Te vamos a pedir que nos digas entre 2 jugadores quién tiene una mayor talla de pie. No, este es espectacular. O sea, o sea, que tengo que adivinarlo. No es elegir con plan papá o mamá quién me gusta pero más. Pero tú tienes la facilidad de que les has visto los pies a todos ellos. Vale. Y has visto los seguro que hay alguno trampa. Yo creo que sí, porque... Bueno, en fin. Vale. O sea, solo eso, el pie más grande. Te va diciendo 2 nombres y tú tienes que ir escoger. Y tú dices quién tiene la talla de pie más grande, ¿vale? Vale. Cuando estés. Venga, 3, 2, 1... Abalde contra Marc Gasol. Marc contra Ricky Rubio. Marc. Ricky contra Garúa. Garúa. Garúa contra Jaime Paradilla. Garúa. Paradilla contra Brizuela. Paradilla. Brizuela contra Juan Núñez. Juan Núñez. Juan contra Hugo González. Hugo. Hugo contra Alberto Díaz. Hugo. Alberto Díaz contra Pau Gasol. Pau. Pau contra Aldama. Pau Gasol. Aldama contra Willy. Aldama. Willy tiene el pie chiquitito. Willy Hernán Gómez contra Claver. Claver. Claver contra Joel Parra. Claver. Joel Parra contra Sergio Escariolo. Parra. Escariolo contra Ndiaye. Ndiaye contra Juancho Hernán Gómez. Juancho. Juancho contra Sergio de la Rea. Juancho. Sergio de la Rea contra Alberto Díaz. Sergio.
Alberto Díaz contra Izan Almansa. Ethan. Muy bien. Listo, listo. Has acertado todas menos... Aldama y Pau. Ah, ¿ves? Aldama les... O sea, ¿pero qué es esta Aldama talla? tiene un 52. 52. Pero ¿Y qué Pau? broma. Pau un 50. 50. Oh, 50-51. mira que he dudado, ¿eh? No. Esto es... Pero que has acertado casi todos. A Me ver, ha hecho no mucha eran- gracia lo de que Billy tiene el pie chiquito con un 48. ¿eh? Joder, para lo grande que es Sí, él, sí, claro. sí, sí. Hombre, es que Hugo Jen tiene un 49. Sí, sí. Pero Ves también a es un muy tío que grande. te levanta el press banca, pero el banco también, y luego tiene el pie chiquitito. Claro, en comparación Yo, con el yo tengo resto un de su 48 también. cuerpo. Claro. Pero qué narices es esto, tío. Pero como que un 48. Tengo un 46 Esto y no ahora- puede ser. No, Esto es Billy broma. debería tener un 50 mínimo, Billy. Sí. Qué barbaridad. No, espectacular. Muy bien esto, ¿eh? Sí, la verdad ¿Te ha es que sí. gustado? Genial, y mañana hacemos otro si queréis. Venga, tío, de ¿sabes? locos, de locos. Cuidado, Nos viene bien, ¿eh? Nos viene... Igual para 2029 no está jugando, pero el podcast oficial de ¡Ojo! Sergio Llull no es mala, no es mala opción, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí. Espero que a la gente también le haya gustado esta charla. Este es el último episodio de la temporada, así que bueno, yo os animo a que os suscribáis porque también esperamos venir con nuevos invitados súper top, aunque el de hoy ya Es yo estoy difícil muy de superar. feliz, yo Es estoy muy difícil de feliz, superar. Andrés. Yo tenía Check. un check de mi carrera profesional como periodista, ya está cumplido con la entrevista. Joder, muchas gracias, la verdad que ha sido un placer y cerramos la temporada con mandarina entonces. Eso es. Ahora a ver, que ahí hay una canasta, no digo nada y nos vemos muy prontito. Chao, chao. Chao.